Muy bien, Génesis 37, 17 dice: aquel hombre contestó: hace días que se fueron, alcancé a oír que se iban para Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá en Dotán los encontró. Cuando ellos los vieron acercarse, antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: vaya, vaya, que viene el gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso le dijo: no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. Hasta aquí quiero hablarle la palabra del Señor en esta noche. La palabra se llama del pozo a reinar. Del pozo a reinar. Así fue la vida de José. De un pozo, a punto de morir, a punto de ser asesinado, a ser el príncipe de Egipto, a reinar y a ser reconocido en la potencia mundial de aquel entonces, que era Egipto. Escuche, los hijos de Jacob, José y sus hermanos, eran herederos de la promesa, todos ellos, y eran potencialmente abanderados de un legado, de llevar adelante, escuche bien, un propósito de Dios, nada más ni nada menos para formar, para establecer, para fundar la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, luego se llamó Israel, y aquí venían los hijos de 12 hijos, los 12 hijos de Jacob, los cuales tenían potencialmente el llamado, tenían el legado para ser algunos de ellos los que lleven adelante la realidad de una nación, la realidad de un pueblo que fuera el que preparase al Salvador, a Jesucristo. Y la historia de José es una historia muy interesante. Mire, yo tengo 3 hombres en la palabra de Dios, hombres de Dios que realmente impactan poderosamente mi vida. Uno es David, el otro es Gedeón y el otro es José. José es alguien que puede identificarnos a muchos de nosotros por su vida, por su forma, por su pasado, por su historia. Ellos tenían la posibilidad, como les dije, de fundar una nación, pero estaban distraídos, desenfocados y ocupados en distintas cosas. Benjamín decía: bueno, yo soy muy chiquito, soy el más chico de la familia, tengo que estar con papá, con mamá. Rubén, el más grande, siempre pensaba en trabajar como algunos de sus hermanos. Otros de los hermanos también estaban buscando venganza, peleados con sus hermanos, viendo cómo le podían hacer daño, enojados con el padre. Había toda una situación, cada uno estaba en su mundo, cada uno estaba en su realidad, diferente al llamado del Señor. Pero había uno que era diferente, y era José. José era alguien que se dedicaba a los sueños. Hermano querido, un soñador, como lo nombran aquí la palabra, no es alguien que estaba delirando, alguien que no tenía nada que hacer, alguien que dejaba de trabajar y se ponía a pensar en: ay, yo cuando sea poderoso, yo cuando sea grande, yo cuando sea rey, yo cuando tenga autoridad, bueno, me voy a dedicar a estas cosas. Y no es que estaba soñando aislado de la realidad, sino que él era un soñador espiritual. ¿Por qué? Porque los sueños, junto con las visiones, son el lenguaje del espíritu. Hay gente que yo creo que todos los hermanos soñaban, todos tenían sueños, pero algunos no le daban importancia a los sueños, porque no le daban importancia a las cosas espirituales, porque no conocían lo que es el poder del Espíritu de Dios. En cambio, José sabía que los sueños eran de parte de Dios,
Cuando dice aquí José soñó un sueño, no quiere decir que los demás soñaban y él sí, sino que José valoró un sueño. Yo creo que José valoraba los sueños. José sabía que los sueños era la forma de comunicarse con Dios. No quiere decir que todos los sueños, pero yo creo que muchos sueños son el mensaje de Dios, pero también muchos sueños son los ataques del diablo. Cuando hay pesadillas, cuando hay confusiones, cuando hay malestares. Hay gente que sueña y se levanta enojado con la persona que soñó. Matrimonio que sueña uno y uno se levanta. Estábamos viendo esto la semana pasada ahí en Paso del Rey. Por ahí soñó, alguna de las esposas soñó que el esposo estaba con su ex. Entonces se levanta atravesada y empieza así de, ¿qué querés? Hacete el desayuno vos, andá. ¿Y qué tiene que ver el pobre víctima? No sabe nada de lo que pasó, ves que soñó. Entonces, si soñó, para la persona es que por algo será, ¿no es cierto? Y a veces son cuestiones satánicas para traer división, para traer problemas, distintos sueños que tienen distintas connotaciones negativas. Muy probable que soñar con ratas, soñar con serpientes, soñar con murciélagos, con cuervos, son negativos. Con cerdos también, porque en la Biblia tienen un sentido negativo estos elementos. Soñar con palomas, soñar con, no sé, con ovejas, soñar con otras cosas, tienen otro sentido, pero son el lenguaje de la comunicación de Dios. Y José estaba enfocado. José sabía que el sueño era que Dios estaba hablándole, que Dios le estaba declarando algo, que Dios le estaba poniendo algo en su corazón. Así que él compartía los sueños en el sentido que los estaba valorando, y que le estaba dando crédito, le estaba dando peso a los sueños, porque él decía, cuando soñé con trigo, a lo mejor tiene que leerlo todo, el capítulo 37, soñé con espigas de trigo. El trigo representa la provisión de Dios. El trigo representa lo que Dios da. De hecho, por causa de José fue bendecido todo Egipto y también la familia de José, porque por causa de él prosperó Egipto y su familia. Cuando se quedó sin alimento, fueron a buscar lo que José había producido por causa del sueño que Dios le había dado. Así que los sueños son el lenguaje de Dios. Todos podían soñar, pero José valoraba los sueños. Yo creo que usted hoy preste atención a esto que le estoy diciendo. Dios habla con sueños y visiones, son el lenguaje del Espíritu, porque aparecen en una dimensión sobrenatural. Yo no me quiero detener en esto, pero por ahí hay alguno que no sabe que los sueños y las visiones son el lenguaje del Espíritu. Usted sueña que vuela. ¿Por qué sueña que vuela? Bueno, más allá del significado psicológico, psicoanalista, lo que sea, usted sabe que no puede volar. Nosotros no podemos volar, no somos aves, somos seres humanos. Pero, hermanos queridos, cuando uno sueña que vuela es porque está rompiendo unos límites naturales. Y cuando Dios habla, no habla solamente digamos, no puede comunicarse en lo natural, sino en lo sobrenatural. Entonces, los sueños y la visión nos muestran cosas sobrenaturales que rompen límites. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, José, hermano, era un soñador, porque estaba transformando esos sueños en la esperanza. La esperanza es la visión de futuro, es la obediencia en algo que Dios va a hacer. José comienza a obedecer, comienza a prepararse, porque cuando viene un sueño de Dios, Dios va a hacer algo. Y él creía que era un sueño de Dios. Hermanos queridos, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos un legado, un llamado. Escuchaba el testimonio de alguien que creo que es un actor conocido en México, y él decía, el propósito no es que yo tenga fama y dinero, eso lo uso, pero mi propósito es dejar una marca, es mostrar a Dios. Y hermanos queridos, el propósito es que nosotros salvemos a los perdidos, porque Cristo, escuche, decidió salvar a este mundo por la locura del Evangelio de Jesucristo. Amén. No va a usar a los ángeles, no va a usar a los arcángeles, va a usar a los cristianos. Por eso nos dio el don de evangelistas.
Por eso nos dio la palabra y el poder para testificar en el nombre del Señor. Y nos dijo, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de tierra. Damos testimonio de que Cristo vive y es real para nosotros. Amén. Hay un legado, hermanos queridos, que tenemos que cumplir, pero a lo mejor estás distraído. A lo mejor estás ocupándote de la pelea con fulanito, con menganito, como los hermanos de José. A lo mejor estás ensimismado o ensimismada en tu bendito trabajo, como Rubén, que era el que se la pasaba trabajando, o alguno de los hermanos. O tal vez estás viendo a ver todos los problemas que tenés con tu familia, y ahora nos acercamos octubre, noviembre, diciembre, viene la fiesta, empiezan las peleas, empiezan las situaciones, y estamos desenfocados, y nosotros no estamos ni para trabajar, ni para pelear, ni para vengarnos. Estamos para cumplir un legado, un mandato, un llamado de Dios. Amén. Todos. Uno como pastor, otro como ministro, otro como cristiano, otro como en la profesión que tienen, en el trabajo, en la circunstancia de vida que Dios le ha dado. Pero todos tenemos un legado. Todos tenemos que dar a conocer las verdades de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí están estos hombres distraídos, pero uno dijo, yo voy a escuchar a Dios y voy a seguir a Dios. Ese fue José. Yo quiero que hoy se despierten los José, que hoy se levanten los José, que salgan del pozo los José, que salgan del pozo de oscuridad, de tinieblas, de dolor, de dificultad, los que van a reinar, porque José salió del pozo para ir a reinar. Ahora, ¿cuál es la realidad del reinado? Lo previo antes de llegar a reinar. No es que usted dice, ahora a veces no nos explican esto. No es ni que usted tiene que hacer méritos y ganárselo, porque Dios nos da su gracia y su llamado y nos bendice. Amén. Ni tampoco decir, bueno, ahora salgo y reino fácilmente. No es fácil. No es fácil porque comienza en el mismo momento que nosotros valoramos la palabra de Dios, en el mismo momento que nosotros valoramos el Evangelio de Jesucristo y las historias de la palabra como palabra de Dios para nuestra vida, comienza una guerra espiritual. Y José comenzó la guerra de su vida cuando tuvo un sueño de Dios. Mire, nadie soñaba, nadie tenía problemas, supuestamente. Nadie era perseguido, nadie era lastimado, nadie era burlado. Pero José tuvo un sueño, José tenía comunión con Dios, José tenía comunicación con el Señor y comenzaron sus problemas. Así que antes de llegar a reinar, quiero prepararlo porque usted se puede encontrar con varias cosas. En primer lugar, con la premeditación de muerte. Lo primero que usted se va a encontrar es con la premeditación para morir, para que usted muera. En el mismo momento que usted acepta a Jesucristo, los infiernos se pusieron de acuerdo para destruirlo, para matarlo. No es una cuestión, hermanos, tremendista, ni es una cuestión para no darle importancia. Es una realidad. Y uno tiene que pelear cuando toma un legado, cuando quiere cumplir el plan de Dios para su vida. Tiene que pelear con estas cosas. Dice la palabra que cuando ellos, los hermanos de José, lo vieron acercarse antes de que llegara él a donde estaban ellos reunidos, se pusieron de acuerdo para matarlo. ¿Cuántos dicen amén? Había una organización de los hermanos, la mayoría de ellos, para matar a José, su propio hermano. Usted sabe que José es tipo de Cristo, ahora lo vamos a ver. José representa a Cristo. De hecho, lo vendieron con unas monedas, como a Jesús también lo vendieron por unas monedas. Lo vendió Judas. Es un tipo, es alguien que representa en cierta manera a Jesucristo. Pero hermano querido, cuando nosotros decimos vamos a reinar, ¿qué significa reinar? Pues a mí no me interesa ser presidente, reinar, no. Reinar significa tener autoridad primero en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar y de nuestro propio futuro, presente y futuro. Reinar significa tomar autoridad sobre nuestra vida de punta a punta. Reinar significa tomar autoridad sobre el mundo espiritual, sobre los infiernos, sobre los diablos, sobre todo lo que existe.
Reinar es tomar la autoridad para vivir en la dimensión de Dios, para vivir en la dimensión de lo sobrenatural, de lo milagroso y de lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando usted sabe que tiene que salir a reinar, quiero que usted sepa que el diablo y los demonios premeditan su muerte. Cuando Jesús dijo claramente en el Evangelio de Juan, el diablo, el enemigo, no viene sino para matar, hurtar y destruir, lo primero que viene a hacer el enemigo es a matar. Recién veíamos el testimonio cuando cae aquí la criatura de esa camisa. ¿Cómo es que en un hospital un médico se le cae un bebé? ¡Tremendo! Eso es tremendo. Muchos niños son atacados, los niños fueron, ¿se acuerdan? En la época de Moisés comenzaron a matar a los niños. Cuando nació Jesús también tuvieron que huir porque mataban a los niños. Porque hay una premeditación para destruirlos. Cuando hay un nacimiento es una lucha espiritual muy grande. Por eso tenemos que entregar en las manos del Señor a nuestros hijos. Y gracias a Dios que nosotros somos de la generación del avivamiento y del Espíritu Santo. Y sabemos que la sangre poderosa de Cristo nos cubre. Amén. Todas las criaturas ahora que están por nacer, que han nacido, todas las criaturas ahora, hermanos, son hijos del avivamiento, son hijos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esos conocen lo que es la libertad en Cristo, conocen lo que es reprender a los demonios. Usted tiene que escucharla, orar a esta chica que está aquí adelante, que no quiero nombrar porque es más viva que todos nosotros juntos. Ahí cuando ora, hermano, tiembla el infierno, se le aseguro que tiembla el infierno cuando ora. Dios mío, que no la va a orar porque se va a empezar a manifestar. Pero eso, hermanos queridos, por eso, porque nosotros, gracias a Dios, aprendimos a que hay que luchar contra la muerte. Y ellos ya están preparados, aún desde el vientre, están preparados para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos queridos, se pusieron de acuerdo para matarlo. Escúchenme por favor, el diablo viene a matar. Dice, no sabe lo que pasó, pasó por delante del colectivo, no me di cuenta, justo me corrí, pasó, fue como, ¿usted cree que eso fue casualidad? El diablo lo quiso matar y el ángel del Señor lo corrió y lo cuidó. Usted ni se dio cuenta hoy, pero usted llegó a este lugar, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero usted llegó a este lugar y muchas veces estuvo en peligro de muerte y no se dio cuenta, pero ángeles del Señor le han cubierto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para reinar, para tomar autoridad sobre tu vida, para tomar gobierno, el enemigo viene literalmente a matarte y quiere destruirte. Quiere que termines. José, como es tipo de Jesús, quiso ser muerto. A Jesús lo llevaron, escuche, Jesús tenía que cumplir un propósito. La muerte era exclusiva, muerte de cruz. Sacrificado por nuestros pecados, no había otra forma. Sin embargo, el diablo lo quiso matar antes, ¿se acuerda? Le puso pensamientos de suicidio en el desierto, le dijo, tírate y enviaré a los ángeles, dice la palabra. Con el engaño lo quiso matar. Dice que por un momento cuando Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido el Señor para dar buena nueva a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos. Cuando él dijo, se ha cumplido esta palabra, cerró el rostro y tuvo que salir de pasito corriendo, porque salieron para destruirlo, lo quisieron tirar por un barranco. Permanentemente lo quisieron destruir, lo quisieron matar a Jesús, lo quisieron destruir aún en la noche que fue entregado. Ahí si no salió Pedro a defenderlo, ahí no sé qué iban a hacer, qué iban a pasar, lo querían matar, pero antes de tiempo, porque Jesús no lo mataron, Jesús puso su vida, dice la palabra, amén. Dice, yo pongo mi vida y la saco cuando yo quiero. Él puso su vida, a él no lo mataron, él entregó su vida por amor a todos nosotros. Pero el diablo lo quiso matar antes. A José lo quiso matar porque sabía que iba a establecer el gobierno eterno. De hecho, Jesucristo ya estableció el gobierno eterno. ¿Cuántos dicen amén? Él ya está a la diestra del Padre, reinando para siempre. Amén, aleluya. Por eso el Señor pudo cumplir, pero antes tuvo que enfrentarse a la muerte. El diablo nos quiere matar porque vamos a reinar, porque vamos a ser reyes, porque hemos tomado un legado, hermanos. Algunos de los que están aquí hemos tomado un legado de avivamiento y el diablo nos quiere matar literalmente. Algunos han tomado el legado del Espíritu Santo, de hacer conocer a todos el poder del Espíritu Santo. Otros han tomado el legado de la obediencia, del servicio, de la consagración. Cada uno de nosotros tenemos
un legado para cumplir. Por eso parece, hermano querido, usted no sabe, pero de pronto viene el espíritu de la muerte, viene el pensamiento de suicidio, viene el pensamiento de maldad, todo porque hay un legado de Dios, porque fuiste llamado y en el vientre de tu madre fuiste separado, separada para reinar. Ustedes saben cuántas cosas, no vamos a nombrar ahora. Recuerdo algunos testimonios, algún día lo voy a dar, ¿no? Acá Sebastián, ¿no? Cuando, no sé por qué, le agarraban algunos mareos, medios provocados, dicen que era, ¿no? Y un día se cayó en un lugar que se podía haber matado. Pero el ángel del Señor nos cuida. Él nos cuida porque tiene un propósito. Porque el diablo no quería que esté aquí ni dando testimonio, ni hablando, ni haciendo las cosas. Él ahora ora por los enfermos se sanan, y al diablo se le da mucho odio. Por eso lo quiso matar, a muchos. Muchos los vimos aquí, a mí como el grande, cuando nació lo quiso matar, porque Dios tiene un legado para su vida. Amén. Cuando él nació, su respiración fue cero, estaba sin oxígeno. Gracias a Dios, que Dios habló en el momento justo. Y cuando recuperó la respiración, el Señor me dijo, ya está, Él está sano, y Él está sano, y está sano, y va a estar sano. Amén. Por eso el diablo te quiere matar cuando tienes un legado. Lo segundo que quiere hacer, escucha, quiere atentar a tu esperanza. Lo segundo que hace el diablo, no sé el orden cuál es, pero quiere atentar contra tu esperanza. Él sabe que no nos puede matar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero va a atentar contra nuestra esperanza. Se burla de los sueños, de los proyectos. Y le dice que le dijeron, ahí viene el gran soñador. Ahí viene el que tiene sueños de Dios. Míralo al nene con su capita de colores que papá le regaló. Así era José, el padre le había regalado una capa de colores, y él tenía un sueño, él tenía sueño de parte de Dios, y los hermanos lo odiaban, lo rechazaban, pero él tenía un sueño de Dios. Y cuando se burlan, hermano querido, cuando le dicen el gran soñador, se están burlando de la esperanza, se están burlando del porvenir que tenía José, porque José estaba declarando lo grande que iba a suceder. Y así tiene que ser, hermano, comenzar a declarar lo grande que va a suceder, comenzar a decir, Dios hará cosas grandes en mi vida, Dios hará milagros en mi hogar. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús de Nazaret. Comenzar a declarar las cosas grandes del Espíritu. Dios lo va a hacer, aunque te digan soñador, aunque te digan ahí está el religioso, ahí está el pastor, ahí está el evangelista, ahí está el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Jesús. El gran soñador quería atacar la esperanza, porque el sueño era lo que iba a venir, porque el sueño era lo grande de Dios. Por eso atacaban el sueño. El diablo ataca lo grande que viene sobre tu vida. El diablo te mete pensamientos y se burla de vos. Te dicen, deja de perder el tiempo. Por eso en tu casa te van a decir, ahí está el pastor, ahí está el pandereta, ahí está el evangelio, ahí están los brasileros, no sé, cualquier cosa te van a decir en forma de burla. ¿Por qué? Porque no te están atacando a vos, están atacando tu sueño, están atacando tu esperanza. Alguien diga amén. Pero así atacaban la esperanza y los sueños de José. El diablo te quiere hacer sentir ridículo. Hermano, él te dice que tus declaraciones de sanidad y de milagros son tonterías. Me ha pasado muchas veces, cuando yo entré en la dimensión del Espíritu, entendí que Dios es un Dios de milagros. Pero a mí me enseñaron en la formación cristiana, algunos te lo enseñan en la teoría y otros te lo enseñan en la práctica. En todas las iglesias que yo estuve lo enseñaban de alguna de las maneras, pero en una de ellas lo enseñaron en forma teórica también, porque decían,
Bueno, Dios sana por los médicos, Dios sana por la medicina, Dios sana por la ciencia. Y Dios y empezaron a decir un montón de cosas. Y cuando vos orabas por milagros, dice, quédate tranquilo, nene, dejá de soñar. Pero no te lo decían los incrédulos, te decían los cristianos de la iglesia. Y a veces decían, che, parece que hay un sanador, vamos a mandarlo a Anacondia a ver si... Y yo conocí gente que dice, bueno, vamos de última a llamarlo a Anacondia a ver si... No, viste, no pasó nada. Porque están llenos de negación, porque no tienen fe, porque no le creen a Dios, porque le han matado los sueños, le han matado la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se burlan con ello de José, se estaban burlando de sus sueños. El diablo te dice a través de los amigotes que están alrededor tuyo, tus creencias son pavadas, eso es religión, la vida es más importante que la religión, la música cristiana que escuchás es una idiotez, es una imbecilidad, la santidad, la estupidez de los religiosos tontos, un montón de cosas lo escuchamos todos los días, los jóvenes, los adolescentes lo escuchan, y se ríen y te toman por tonto, porque quieren destruir tu legado. Porque no quieren que cumpla. Eso no son ni los amigotes ni son los demonios, son los diablos que usan a estas personas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, tenemos que abrir nuestros ojos. El diablo quiere hacerte sentir como un tonto, como una tonta, y decirte y hacerte quedar en ridículo. ¿Qué soñador ni qué 8 cuartos? Hacerte sentir como un tonto. La esperanza es la fe de lo que viene. Y el enemigo, escuche, te pinta un escenario negativo, oscuro, y se burla para detenerle. Por eso te digo, no seas vencido por aquellos mentirosos que son usados por el diablo para mandarte al infierno. Porque muchos sueños que hemos tenido y que aún tenemos, no le damos bolilla, no lo respondemos, no le damos importancia. ¿Cuál es tu lenguaje con Dios? Dios, si es necesario, vendrá en forma visible, pero yo creo que eso son muy pocas excepciones. La cuestión, ¿saben cuál es? La cuestión es conocer el lenguaje del Espíritu, sueños y visiones. ¿Cuántos dicen amén? Visiones y sueños. El gran soñador, te quisieron matar la esperanza, te quisieron destruir la esperanza. Y eso es lo que hace el diablo. Tercero, escuche, rechaza tu posición. ¿Qué tenía José? Una capa de colores que le había hecho el padre. Dice la palabra que apenas vinieron, dice que apenas llegaron, le quitaron la capa que tenía. Dice que fue esto lo que sucedió. Le sacaron la capa que tenía, porque el deseo del diablo es sacarte el símbolo de lo que significa el reinado, de lo que significa la autoridad, tu posición. Cuando el padre le estaba dando una capa de colores, no era la capa definitiva, pero era un símbolo profético de que él era un príncipe y usaba capa como los príncipes. El padre tal vez no sabía, pero le dio una capa de colores, dice la escritura, porque era un elemento simbólico de un reinado que pronto iba a llegar. Y él tenía una capa que le había dado el padre como un símbolo de una posición real. Y el enemigo, ¿qué hizo? Le sacó la capa y le dijo: sacate esa porquería, vos no sos nadie acá, ¿quién te pensás que sos? Y eso es lo que hace el diablo, te saca la posición de rey, te quiere sacar la posición de rey. Y cuando vos te levantás y hoy vas a declarar que sos rey y que sos reina, porque la Biblia dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Y cuando vos vas a decir: yo soy rey, yo soy reina, estoy preparado para reinar, el diablo te va a decir: cállate tonto, vos no sos nadie, y te arranca la capa. Hermanos queridos, así dice que la llenaron de sangre, se la rasgaron. Lo mismo
que a Jesús, que tuvo su capa rasgada, su ropa rasgada y llena de sangre, de los mismos látigos, es un ejemplo, es un tipo de lo mismo que le pasó a Jesús, una capa rasgada y ensangrentada. Pero el diablo le quiso sacar la posición y le dijo: vos no sos ningún rey, sacate esa capa. Esa capa es tontería, esa capa no sirve para nada, acá vos no sos nadie. Y así fue, hermanos queridos, como fue echado de esa posición al arrancarle la capa de colores. Eso muestra la bronca que tenía el diablo, sacándole lo que representaba proféticamente el lugar de reinado que le correspondía a José. Hermanos queridos, escucha bien, tu posición será atacada. El diablo te va a atacar y te va a decir: vos no sos ningún rey, vos no sos ninguna reina, y te va a empezar a mostrar tus errores, y te va a mostrar tus pecados, y te nos va a mostrar las cosas que hicimos mal, y nos va a hacer sentir mal, y nos va a hacer sentir culpables, y nos va a hacer sentir con un montón de pensamientos negativos, y decimos: vos qué te pensás, que eso vos no sos nada. Eso es lo que el diablo hace, te quiere arrancar la capa. Pero lo peor de todo es que muchos se han dejado arrancar la capa por el diablo. Y cuando el diablo les sacó la capa, han bajado su cabeza y han permitido que el diablo les maneje la mente, la vida. Y renunciaron a un legado tan grande. Yo creo que José estuvo en silencio, la misma figura de Jesús. Algunas películas lo hacen a José hablando, pero aquí no dice nada. José estaba en el pozo, porque él es tipo de Jesús. Jesús, cuando fue llevado, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuántos dicen amén? José estaba en el pozo, había perdido su capa, estaba en silencio. Hermanos queridos, yo creo que José esperaba en Dios. Pero algunos hemos perdido la capa, hemos perdido la esperanza, hemos perdido la posición y nos sentimos mal, y sentimos que no valemos, y sentimos culpa, y a veces, bueno, nos sacamos un poquito de ese pensamiento negativo, pero en el fondo escuchamos: sos la misma, sos el mismo. Satanás trata de mostrártelo, el especialista, y usa personas para mostrarte que vos no sos ningún rey, ninguna reina. Y así le pasó al pobre José. Pero yo quiero decirte que tu reinado sigue vigente, que tu gobierno no caerá, porque dice la palabra del Señor que estamos bajo el pacto davídico. El pacto de David dice que habrá siempre alguien que continúe el trono. Por eso, hermanos queridos, ese pacto significa la continuidad del reino. Por eso estamos bajo un pacto que dice: siempre habrá en nuestra vida capacidad de gobierno, de reinado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último que te digo, y quiero darte hoy una palabra, una revelación especial, una victoria momentánea del enemigo. Esto es lo que otra cosa tenés que superar antes de reinar. El diablo se va a levantar en victoria, pero momentáneamente y superficialmente. Así es Jesús esos 3 días que fue clavado en la cruz y destruido, hasta el tercer día que resucitó. Esas horas fueron tremendas. Esas horas fueron del diablo decir: he vencido, del diablo dicho: he destruido a Jesús. Era una victoria momentánea y superficial, porque Jesús no estaba muerto. Dice la palabra, murió, pero no solamente, digamos, no fue aniquilado, no fue deshecho, sino que cuando Él muere en la cruz, quiero que lo entienda bien, cuando Él muere en la cruz, Él dice la palabra en Colosenses, Él dice que desciende a las partes más profundas de la tierra, al Hades, para tomar el acta de los decretos que era contra nosotros y para arrebatársela al infierno. Por eso cuando Cristo muere, Él entra en el infierno y toma el acta que decía contra nosotros, que decía que estábamos perdidos, que nos merecemos el infierno. Jesús tomó ese expediente y lo sacó del infierno y dijo: está pago, y lo selló con la sangre poderosa de Cristo y nos dio gran victoria. Por eso, hermanos queridos, la victoria pasajera del diablo es superficial. Dios nos dará victoria, victoria.
pozo. Estuvo unas horas en el pozo, no sé si 1 o 2. Era el final de su vida. Él estaba esperando ahí, lleno de miedo, lleno de tristeza, lleno de angustia, lleno de pensamientos de muerte. Ahí te van a matar, ahí te van a sepultar en ese pozo. Un lugar maloliente, un lugar de serpiente como en el desierto, un lugar de tremendas porquerías. El lugar donde estuvo no era un pozo, no era el pozo de la felicidad, hermano, era el pozo de la desesperación, del miedo. Hermano querido, hay veces que nos sentimos en un pozo y que nos sentimos que no podemos más, y sentimos que la muerte está sobre nosotros y que el miedo está sobre nosotros y que no hay salida. Pero hermanos queridos, la última palabra la tiene el Señor, y hizo pasar a los ismaelitas y le dijo: ahora lo vamos a vender. No lo sacaron los hermanos, el Dios poderoso lo sacó del pozo a José y le dijo: vas a ir a cumplir tu propósito. Dios te saca del pozo en esta noche y te dice: vas a cumplir tu propósito. Ponete de pie, por favor. Vas a cumplir tu propósito. El pozo no es tu lugar final. El pozo no es el lugar que Dios eligió para tu vida. El pozo es el momento difícil antes de reinar. Pero levanta tus manos, cerra tus ojos, por favor. Todos con las manos arriba y sus ojos cerrados, declarando: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a salir del pozo. Voy a superar el miedo, voy a superar la desesperación, voy a superar las amenazas de muerte, voy a superar la serpiente, voy a superar el dolor que hay en el pozo, porque estoy listo, porque voy a reinar, Señor, porque voy a reinar, Señor. Dios te levantó para que reines y vas a vencer, hermano. Vamos a vencer, vamos a vencer. Hay una sola palabra que califica lo que le pasó a José: vencedor, 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 vencedor es en Cristo. Cuando pasó el ismaelita. El ismaelita representa a los enemigos de Dios, pero Dios usó a ese ismaelita para salvar a José. Cierra tus ojos, tal vez estés lleno de enemigos, tal vez estés rodeado de enemigos, pero Dios va a usar, si es necesario, a los enemigos para salvarte. Dios puede usar quien quiere, cuando quiere. Yo te di un sueño, José, y lo voy a cumplir. Y Dios te dice hoy: yo te di un sueño, yo te di un sueño y lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir, dice el Señor. Pero hay una final de la historia, cierra sus ojos, maravillosa. Una final de la historia que impacta mi vida. Dice que cuando José fue levantado en Egipto, él descubrió un sueño que era una estrategia para la prosperidad. Entonces lo llamó el principal de Egipto, lo llamó el rey, y dice: después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas. Hermano querido, que dice que fue el segundo en nombre, porque primero estaba el faraón y después José, pero en la función y en la autoridad le dio el anillo real a José. Toda la autoridad de rey, toda la autoridad de gobierno se la dio a José, el rey. El rey de Egipto se lo dio toda la autoridad. Y Dios te dice: yo te doy toda la autoridad, yo te doy el anillo. Dice: le dio el anillo y se lo puso a José y ordenó que lo vistieran de ropa lino y fino. Aleluya. Tal vez tu ropa está como la de José, ensangrentada de dolor, de sufrimiento y angustia. Tal vez están rasgadas tus ropas, tus capas están rasgadas, tu llamado está rasgado. Tu vida en este tiempo está como rasgada, porque te tiraron de esas capas y la mancharon con sangre, con dolor, con tristeza. Pero dice que el rey le puso una
capa de lino fino. Porque así Dios vistió a Jesucristo, porque así Dios nos viste. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dice en esta noche: yo te pongo una capa de lino limpio, yo te he visto con ropas reales, te doy el anillo de la autoridad. Y dice la palabra que le dio, escuche, un collar de oro del pozo, a ser el de mayor autoridad en Egipto y en la potencia de aquel entonces. Levante su mano, dale gracias. Vamos a ministrar. Quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte, Señor. Expresar